La primera lectura el día de hoy está tomada del capítulo número 14 de Oseas. Y quiero recordarte que hay una constante en los libros de los profetas en la Biblia. Los profetas son como los grandes custodios de la alianza. Y por eso también son los grandes testigos del amor de Dios. Un amor que no admite competencia. Un amor que no puede ponerse al lado de ningún otro amor. Tú recuerdas que en la alianza, esa alianza que tuvo su sello solemne con Moisés, hay un precepto fundamental: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Como quien dice, Dios es el primero, Dios es el único, Dios es el Señor. Esa proclamación de Dios como único y por consiguiente la afirmación de que no hay posibilidad de comparar a Dios con nadie, eso es lo que la Biblia describe como el celo. Tú has oído, por ejemplo, de que un hombre es celoso. Eso tiene una connotación un poco negativa. Normalmente lo que significa es que es una persona que no confía en su pareja y que constantemente está pendiente de si su pareja le es fiel o no le es fiel. O una mujer celosa también con su hombre. Pues bien, ese sentido de los celos y de los hombres o las mujeres celosas, en nuestra cultura indudablemente tiene una cierta connotación negativa. Pero hay un celo positivo. Y ese celo positivo es el que caracteriza a los profetas. Un celo que significa: Dios es incomparable, no hay otro como Dios, solo Dios es Dios, Él merece todo el honor, Él es el único que lo merece todo. Por eso, aquel mandamiento que ya recordé y que está en el capítulo 6 del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Como los profetas son los garantes, son los custodios de una alianza tan exigente, es apenas natural que ellos tienen que denunciar muchas cosas. Si tú te vas al profeta Jeremías, pues vas a encontrar que él tenía que denunciar muchas cosas. Por ejemplo, la falsa confianza que la gente de aquel tiempo tenía en el templo de Jerusalén. Es que había gente que creía que porque ellos tenían el templo de Jerusalén, que era la casa de Dios, como quien dice, aquí no puede pasar nada porque estamos junto a la casa de Dios. Y Dios, ¿cómo va a permitir que le destruyan su casa? Conclusión: pequemos, que Dios no va a permitir que le destruyan su casa. Una actitud cínica, una actitud absolutamente despreciable, que fue denunciada por Jeremías. Y así podríamos recorrer los demás profetas, por recordar frases. Mira, por ejemplo, lo que dice Isaías, ¿no? Dice: escuchad, príncipes de Sodoma, escuchad, pueblo de Gomorra. No, Isaías no le estaba hablando a la ciudad de Sodoma ni a la ciudad de Gomorra, que habían sido destruidas siglos atrás. Le está diciendo a los judíos de aquel tiempo, les está diciendo: ustedes son la Sodoma de hoy, ustedes son la Gomorra de hoy. Fuerte. Y el profeta Ezequiel tiene otras denuncias fuertes. Amós, por ejemplo, denuncia la injusticia, el maltrato a los pobres, que era algo espantoso en aquel tiempo y sigue siendo algo espantoso en muchos lugares de nuestra tierra hoy. Entonces los profetas tienen esa constante, precisamente por el celo que ellos tienen, el celo por la casa de Dios, el celo por la gloria de Dios, el celo por ese Dios que es santo y que es misericordioso. Pues estos profetas tenían que denunciar. Pero aquí es donde viene lo hermoso. Ellos no se quedan solamente señalando, acusando. No, mira lo que ellos hacen. Ellos tienen también esa capacidad de sembrar esperanza. Y eso es lo que encontramos en Oseas, capítulo 14. Ese anuncio bello de cómo las cosas pueden ser distintas. Ese anuncio bello de cómo hay un futuro que se puede abrir delante de nuestros ojos. Ese anuncio bello que está diciendo: mira, lo que has conocido, lo que has vivido y en lo que has caído,
no es toda la historia. Tú no estás en la versión final. Tú no estás en la versión final. Hay camino que puedes recorrer. Pero hay una característica que tiene Oseas y es con la que deseo terminar. Y es que Oseas es muy claro indicando algo. Sí hay un futuro, pero hay una condición. Conviértete. Retira tu confianza de los ídolos y pon toda tu esperanza en el Señor. Y esa es la característica del verdadero profeta. El profeta que te sonríe mucho, profeta ahora ponlo entre comillas, el profeta que te sonríe mucho y te dice, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios te acepta, Dios te ama, Dios te abraza. Hasta ahí vamos bien. Pero si no te llama a conversión de tu pecado, es un impostor. Dándose cuenta o no, perdóname la palabra que voy a decir, es un miserable impostor. ¿Por qué lo llamo miserable? Porque te está encadenando a tu miseria. Y él se está encadenando a una culpa de la que tendrá que dar cuentas a Dios. El verdadero profeta es como Oseas. Denuncia, anuncia una esperanza y muestra un camino. Y el camino es, deja ya ese pecado, deja esos ídolos, deja de poner tu confianza donde no vas a tener respuesta. Y permite que venga el Señor con su fuerza, con su luz y con su poder a hacer toda su obra en ti. ¿Te llama la atención? ¿Te llama la atención la propuesta de Dios? Dime que sí y alegrémonos en el Señor, porque suya es la victoria.